Tandil, muerte y misterio. Estaba desaparecido desde el lunes. Lo encontraron muerto en un descampado. La víctima tenía 16 años. Esto generó mucha confusión justamente en la ciudadanía de Tandil, en virtud de la corta edad de la víctima, como veíamos, y además porque se encontraba desaparecido. Y hay detalles muy escabrosos en el medio, ¿no, Fede? A ver, estamos hablando de Santiago González, 16 años. Lo que ves a la derecha de la pantalla, en esta parte, es un sector de Tandil que se llama Cerro Leones, en donde hay unos descampados muy grandes. Es el lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago. Lo que se entiende de manera preliminar es que este lugar es lo que se conoce como escena secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no sería el lugar donde lo mataron a Santiago, sino que el lugar de donde descartaron el cuerpo. Empecemos en qué contexto desapareció. Es que no hay mucha información, porque Santiago está desaparecido desde el lunes a la noche y hay una denuncia sobre averiguación de paradero. Después de eso, ¿qué se desprende? Encontrar el cuerpo de Santiago. Hay un dato, ¿no? Sí. En esa desaparición. Él viajaba en un automóvil ese lunes con una ex pareja de la hermana, ¿correcto? Y un amigo más. Y él baja del auto en una determinada zona, en una plaza, y ahí es cuando se pierde el rastro de él. Claro, pero no hay una vinculación a lo que... Por eso decía ¿A la que gente que estaba con él en el auto? No hay una vinculación en el sentido de que no debían plata, una vinculación que se empiece a entender un poco más el móvil del crimen. Sí. Además, lo que le llamó la atención a los investigadores es que no tienen ni el celular ni la billetera. Cuando es algún tipo de venganza, por decirlo de alguna manera, algún tipo de ajuste, realmente no le roban nada. Se lo dejan justamente para que se note y se entienda que fue un mensaje, digamos. Sí, o no les interesa. Quizás a veces el celular quema, porque el rebote de las antenas, y a veces la documentación también quema. Aparte estamos hablando de un pibe de 16 años, todavía en edad escolar, o sea, vinculación con qué, si está hablando de un hecho de inseguridad, ¿de qué si no? Es que es justamente... Si no es un ajuste de cuentas, ¿qué es? Primero, lo que va a arrojar más información es la autopsia. En el corto plazo, por lo menos hay una autopsia que se hace quizás con datos más chicos. Después, lo más importante, lo que es el pool de vísceras y todo eso para ver, por ejemplo, si le dieron algo, si lo envenenaron con algo, si lo drogaron con algo. ¿Sí? Eso quizás sale un poco más tarde. Y después otra parte, presenta quemaduras, presenta golpes, presenta hematomas. Ello ya se sabe por lo que es la inspección ocular del cuerpo. Y presenta algo más. Entonces, el cuerpo. En la espalda tiene marcas como que ese cuerpo fue arrastrado. Por eso es lo que... Por eso Fede decía al principio que esa no es la escena del crimen, esa es la escena de donde descartaron el cuerpo. ¿Y qué se sabe de la información que se pueda llegar a, digamos, a recuperar del celular? Si hay alguna conversación, algún contacto que la familia no conozca, que los amigos desconozcan también. Eso es materia también de ver cómo lo destraban, ver cómo lo abren. No desconfían de nada en particular, no saben por dónde va el tema. Por el momento no. Además, su bicicleta, que es con lo que se movía, también está en su casa. Entonces no es que, por ejemplo, cuando se fue de la plaza, volvió a la casa, agarró la bicicleta y se fue a algún lado. Claro. Entonces, todavía hay puntos donde no se está entendiendo. No pensaba irse por mucho tiempo, evidentemente. No, además, lo llamativo es que cuando desaparece está la denuncia. A veces, bueno, se fue lo de un amigo o algo, no está la denuncia. La denuncia de averiguación de paradero estaba, y por eso el rastrillaje, y por eso encontrarlo en la zona donde lo encontró, que no es la zona donde lo habían dejado. Aparte también hay que decir, Fede, que Tandil es una localidad medianamente tranquila, donde no te digo que es tan chica como para que todos se conozcan, pero que se respira este tema del interior, un poco más tranquilo, más sereno, no tenemos tantos hechos de inseguridad como los estamos retratando acá todo el tiempo. Es un lugar donde va un montón de gente en temporada alta, pero que tanta gente no vive, digamos. Sí, un par de datos, Valen, que tiene que ver. Tandil ha crecido mucho en los últimos tiempos, justamente mucha gente de la capital federal, del conurbano, lo ha elegido por la tranquilidad que tiene. Claro. Exactamente, es una ciudad de aproximadamente 120.000 habitantes.
antes que ha crecido mucho justamente en las últimas 2 décadas, pero la conozco de las pretemporadas donde ha ido Boca, conozco bastante bien la ciudad. Una ciudad donde hace 10, 15 años te decían podés dejar las llaves del auto, podés dejar la puerta abierta, que no pasa nada. Últimamente la situación ha cambiado, ha mutado. Ya no es la misma tranquilidad que había antes, donde prácticamente todos se conocían. Hoy la ciudad se está expandiendo creciendo, claro. y lamentablemente Sí, igual hasta no con hechos de parece inseguridad. No parece un hecho de inseguridad común. No. Parece que No, es algo no, más por eso. específico, no es un robo de un celular. Bueno, pero vos un sabés que el auto, cuerpo no presentaba, no es tenía, algo- no tenía el Claro, celular, claro. no le encontraron absolutamente nada, ¿no? Quemaduras, No, hematomas, digo de pertenencias. No. Pertenencias no tenía nada el cuerpo, eso No. es lo raro. A ver, puede haber sido un homicidio en ocasión de robo también, ¿no? En virtud de lo que no... Hasta el momento, ¿cómo está caratulado esto? Averiguación de causales de muerte. Solamente. ¿Pero averiguación de qué causales. heridas tenían en el cuerpo? Repetilas, por favor. Diferentes hematomas en el cuerpo, un golpe en la cabeza Sí. y quemaduras. No, lo Quizás- torturaron entonces, claro. o quizás no. se le fue la mano. Pero se la fue No, la mano lo con que torturaron. ese es el Claro. tema, no Y sabemos bueno, cuál es el móvil. Es muy exactamente. raro, Esperar la viste que enseguida autopsia, cuando a los por eso chicos hay que le esperar la empezás a autopsia. preguntar, che, la familia capaz no sabía nada, y después un amigo dice, no, bueno, se empezó a juntar con tal, o estaba en tal cosa acá, nadie sabe nada Lo que todavía. habría que ver, ¿sabes qué, Fede? ¿Qué distancia hay entre el lugar donde él se baja de ese auto, que iba con esas 2 personas, que es una plaza, a este lugar donde fue encontrado Claro. el cuerpo? Claro. ¿Qué distancia? Porque el cuerpo, a ver, tiene que haber sido llevado en algún vehículo al lugar, porque hay rastros de que el cadáver fue arrastrado. Tiene las marcas típicas en la Las espalda. lesiones que presenta la espalda indica que fue Exactamente. que son por arrastre. Esa es la autopsia a priori que se hace siempre en el lugar cuando se convoca al médico forense. Sí, también el hecho de por qué los rastrillajes en esa zona. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Claro, cómo llegan hasta ahí. Quizás es una zona donde, viste que hay veces que donde nosotros contamos, bueno, lo encontraron en un basural y después le vas a hacer la nota a los vecinos, dice, no, en este basural es común que tiren cosas. Sí, sí. Entonces, viste que a veces los investigadores Sí. tienen Sí, como saben una por ABC. dónde ir. Que tienen cosas, sí, tienen pero no como una- cuerpos. Claro, ¿Y por qué se bajó ahí solo en esa plaza también? Eso es lo que no sé se si sabe. Las otros 2 jóvenes ya testificaron. por ahora no. Son testigos claves. Son También fueron sí. los últimos que lo vieron con vida. Es que Era sí. el cuñado y... Y la expareja era. Era Pareja y el- expareja de la hermana. Exactamente. pareja y expareja de la hermana. Mira. Pero volvemos a lo que decía Fede y de este dato que es particular. Él se baja de ese vehículo sin ningún tipo de problema, no hubo una discusión en el vehículo. Es más, el vehículo después de eso arranca y se va y él queda en esa plaza. A partir de ese momento se desconoce el paradero de él. Ahora, habría que empezar a investigar las cámaras de seguridad en esa plaza. Claro. ¿Qué Sí. pasó con él cuando baja del auto? Hay más si es que hay cámaras de Y seguridad. estas más dos personas tienen coartada de que efectivamente lo dejaron en la plaza, porque son las últimas que lo vieron con vida. No lo le- menos. por ahora no le podemos decir coartada. Sí, Claro. Bueno, quiero decir, claro, no, si porque tienen, coartada, digamos, o sea, no es verdad, es verdad. está mal coartada dicho. ¿sabes? Va para el lado de Claro. lo planearon. Claro, no, es verdad. Si tienen Eso algo, sí, digamos, para testificar claro. que después Ellos se fueron a otro capaz lado. dice, ellos lo dejaron ahí y el pibe se fue. Y la verdad no lo volvió a ver Ahora, más. lo raro es Hay- por qué hay- se bajó ahí, porque ahí no vive él. En el lugar donde baja. Por eso digo que la bicicleta estaba en la casa. Porque quizás... ¿A quién iba a ver? Claro. ¿Que a quién iba a ver? Si se movía en su bicicleta. Tiene unas lesiones, hay por lo menos información preliminar de cómo Sí. está el cuerpo. Tiene unas lesiones graves en las zonas de las vértebras superiores. Un golpe muy fuerte en el ojo izquierdo, pero no es un golpe con un... A veces como lo que se conoce como un culatazo o con el golpe con un arma. Entonces... Que como una trompada, que exactamente, más para ese lado. Es como que por lo menos hubo una pelea. o hubo una pelea o lo golpearon, lo golpearon bastante. O lo Que el golpearon cuerpo con- está golpeado, que el pibe sufrió. Sí. O a lo A eso mejor creo. Fede lo golpearon con otro elemento que no es un arma de fuego también, ¿no? Hay- Es medio... Es raro. Es complejo el caso porque no se le encontró absolutamente nada al cuerpo, porque baja de un automóvil en una plaza donde él no vive, porque ahí se pierde el rastro y porque después el cuerpo aparece alejado del lugar donde baja de ese vehículo. Y encima arrastrado. O sea, es verdad lo que decía Fede. Según los investigadores, el crimen no ocurrió en el lugar donde No. encontraron el cuerpo. No, es una escena secundaria. Y hay que ver si realmente descartaron el cuerpo desde un primer momento cuando él desapareció, si lo tuvieron cautivo un tiempo también, eso es importante. Sí, y otra cosa,
O sea, Con la familia nadie se contactó en estas semanas. es que no, porque hubiese sido distinta la denuncia. Claro. Pasás de averiguación Sí, a de secuestro. paradero a secuestro quizás extorsivo. Che, Sí. tengo tu pibe, plata, Sí. cosas que... Además el secuestro extorsivo en los últimos tiempos no se está dando mucho, o sea, gracias a Dios. Sí. En otros momentos lamentablemente Era era moda. terrible, sí. Pero también, a ver, lo de que, ¿por qué esta es con la pareja y la expareja de la hermana? ¿Por qué iba en un campo? ¿Por qué él se baja? Lo que decía Charlie recién. ¿Por qué se baja antes? ¿A quién iba a ver? ¿Qué tenía que hacer? Exactamente. ¿Y por qué aparece ahí? O sea, ¿qué Sí. tiene esa zona también para encontrar el tema del rastrillaje? Un cuerpo golpeado, un cuerpo castigado, ¿Y una dónde lesión en puede la llegar a vértebra, es haber un golpe muy duro. Cámaras para que lo registren en algún momento si él se alcanzó a ir de esa plaza con alguien. Eso es importante también. Algún registro tiene que haber de alguna casa. Sí, tenemos en comunicación telefónica a Gastón Lestelle, que es especialista en este tipo de casos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, Gastón, no sé qué podés a priori con este caso vos ver. Un chico de 16 años que iba en un vehículo con 2 personas más, baja en una plaza que no es donde vive. A partir de ese momento se pierde el paradero de este joven y lamentablemente aparece su cuerpo en unos pastizales. ¿Por qué no le decimos, Fede, lo que tenía a Gastón el cuerpo de este chico? Estamos ¿Qué hablando, presentaba? Gastón, ¿cómo andás? Buen día. De ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? lesiones graves en la zona de las vértebras superiores, un golpe en el ojo izquierdo, lesiones compatibles a quemaduras y diferentes hematomas en diferentes partes del cuerpo. Lo que entiendo yo pareciera o una golpiza o una tortura. No sé qué se te ocurre a vos. Acá lo que hay que analizar primero, bueno, es ver toda la escena del crimen, ¿no? A ver qué se puede llegar a encontrar, además de lo que pueda describirse después en la operación de autopsia. La autopsia me va a determinar en algunos casos, y habría que ver si no es si las heridas son todas vitales o hay heridas post-morte. De acuerdo a esos tipos después de lesiones que pueda llegar a presentar el cuerpo, Sí. y establecer de qué forma se hicieron, si fueron con un golpe o choque con un cuerpo duro y romo, si hay lesiones punzantes, Sí. esas quemaduras, tratar de determinar de qué forma se hicieron, para así tratar de confirmar Gastón. una modalidad de tortura. Sí, vos hablabas recién de la escena del crimen. Estamos hablando de que la escena del crimen no es donde se encontró el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, según la autopsia preliminar que se hace en el lugar donde fue hallado, indica que tenía en su espalda marcas compatibles con el arrastre del cuerpo. Con lo cual, estamos hablando de una escena secundaria, no Claro. posiblemente de donde se cometió el asesinato. Claro, bueno, eso también te lo da el estudio donde el cuerpo es hallado, ¿no? O sea, si es una escena de crimen primaria o secundaria. En este caso, por lo que vos estás mencionando, al ser una escena de crimen secundaria, lo que hay que tratar de determinar son esos elementos para poder dar con esa escena de crimen primaria y ver, bueno, a ver, se empezó a golpear en el primer lugar donde se lo tuvo, se lo terminó de golpear, la hora de fallecimiento, si es compatible con el lugar donde fue hallado. O sea, todos esos análisis te lo va a dar, lamentablemente, lo único que hay es el cuerpo. Después, sí, ver algún tipo de cámara del lugar, Sí. pericias tecnológicas en los celulares y algún sospechoso como para saber si hubo algún encuentro previo, si dónde fueron que se conectaron, con qué antena, si la víctima tenía un celular y ver si de esa forma se puede determinar dónde No se le apagó. encontraron nada al cuerpo, Gastón, ni celular ni pertenencias de este chico. Bueno, eso a veces son maniobras que intentan simular un robo para desviar la investigación. Si no tiene nada y Sí. supuestamente tenía todas esas pertenencias, puede llegar a desorientarse en un primer momento de la investigación para decir, bueno, Gastón. esto se trató de un robo. ¿Y Sí. qué resultado pueden llegar a dar el tipo de heridas que tiene en el cuerpo? Porque por ahí cuando estamos hablando de un hecho de inseguridad, de un robo, que era
una de las opciones. No sé si estamos hablando de quemaduras, de hematomas en tantas partes del cuerpo, da la sensación de que lo torturaron, pero da la sensación también de una pelea, digamos, de una golpiza en sí. Bueno, ahí para determinar que hubo una pelea, él como una de las partes, ahí lo que tengo que buscar es en las manos, por ejemplo, o en los antebrazos, si hay heridas defensivas. Si yo no tengo heridas defensivas, es porque él no se llegó a defender. Si no se llegó a defender, tengo que analizar cada una de las lesiones que el cuerpo presenta, la mecánica de esas lesiones, el lugar del cuerpo. O sea, hay lugares donde vos, por una simple pelea, es lógico que las tengas. Ahora, no por las ejemplo, podés, ¿cuáles son los típicos lugares donde te quedan alguna marca de haberte defendido, por lo menos? Va a ser en el tórax, en el costado, en algún lateral, si es que te pegan un golpe de puño de costado, en la cara, alguna maniobra de sujeción. Ahora, si yo tengo quemaduras en la espalda, eso ya me va a dar la indicación a mí que no se trató de una pelea, sino que fueron un tortura. A ver, Gastón, hay una aclaración que marcaba Fede y te quiero preguntar por qué la aclaración. Porque tiene un golpe en el ojo este chico, más allá de los golpes y hematomas que presenta el cuerpo, y en la autopsia preliminar se aclara que ese golpe no condice con un golpe de culata, de arma de fuego. ¿Esta aclaración tiene algo que ver o es simplemente un detalle del forense que llegó al lugar y analizó el cuerpo? No, generalmente, o sea, todo golpe depende contra qué o con qué lo haga, puede dejar una característica o una morfología diferente. Sí. Cuando nosotros hablamos de lesiones contusas, que son las que generan los moretones o las equimosis, estamos hablando de un cuerpo duro y romo, es decir, algo que no tenga filo. Si es un golpe con algo que tiene filo, lo que me va a provocar es una lesión contuso cortante. Por ese filo me va a generar una lesión en la piel en forma de corte. Gastón, lo que sí se hace... Sí. No, ahí me aclaraban y me estaba contando una fuente que lo que se entiende, todo es preliminar, ¿eh? Todo es de lo que la inspección ocular o la escena del crimen, que el cuerpo tiene más o menos 12 horas de dejado ahí. ¿Esto puede ser? ¿Se puede entender así? Sí, lo que hay que... a ver, en el primer lugar vos podés determinar más o menos, de acuerdo a las livideces, al estado de rigidez del cuerpo, cuándo fue la hora. Ahora, hay estudios complementarios, estudios histopatológicos que a vos te van a determinar con exactitud ese margen de ventana que tenés. Porque esa ventana que te van a dar de la hora de fallecimiento, es más o menos 3, 4 horas, dependiendo el momento que se haga, es lo que te permite a vos ubicar o sacar a gente del lugar. ¿Los estudios histopatológicos también se incorporan estudio de vísceras? No, en realidad se toman muestras para estudios histopatológicos, que es lo que te va a determinar a vos, por ejemplo, es saber si todas las heridas son vitales o hay alguna herida post-morte. Ajá. Por ejemplo, a simple vista, para los que no conocen, no saben, a lo mejor una lividez cadavérica, que es un fenómeno del proceso de fallecimiento, puede confundirse con una lesión contusa. Sí. ¿Se sabe cuál fue el golpe que lo mató o dónde pudo haber sido el golpe que lo mató a este chico? No, si todos los golpes son, en este caso son todos vitales, yo lo que voy a poder determinar es cuál de los golpes es el que tiene mayor entidad para provocar esa muerte. Claro. Es decir, si hay un golpe en la cabeza, en la zona a nivel de la 100, para que la gente lo entienda, ese golpe va a tener mayor entidad, por ejemplo, para causar la muerte, que otro, que es, por ejemplo, en un brazo. Bueno, ahí Y que hayan movido el cuerpo, Gastón, que este no haya sido el lugar donde lo mataron, puede llegar a alterar, digamos, o a confundir con el horario de muerte, con la fecha de muerte, teniendo en cuenta que tal vez estuvo en un lugar más conservado, después al aire libre. ¿Es más difícil en esos casos? Sí, eso te va a dar a vos, por ejemplo, si yo lo tengo en un lugar frío y seco, el proceso de descomposición, que a mí lo que me permite establecer mediante la rigidez cadavérica en la fase de instalación o desinstalación, va a ser diferente que si yo lo tengo al sol. Claro. O la temperatura me va a variar, es un factor que condiciona. Y un cadáver, vez, Gastón, perdón, y un cadáver después de 12 horas, ¿en qué estado se encuentra? Teniendo en cuenta la geografía donde se encontró, demás, que puede haber acción de alimañas, etcétera, 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 pero un cuerpo con 12 horas de fallecido o de asesinado, en este caso como este chico, ¿cómo presenta el cuerpo y qué estudia el forense en ese momento?
Bueno, ahí es lo que hay que determinar son cuáles son las horas, o sea, mejor dicho, cuáles las condiciones climáticas de donde fue hallado el cuerpo. Esas condiciones climáticas a vos te van a determinar que si estamos, por ejemplo, hablando de las primeras 12 horas, vamos a estar en el proceso de instalación de la rigidez cadavérica. ¿Qué significa? Sí. Que va a empezar a ponerse el cuerpo cada vez más tenso. Entonces, eso que se pone cada vez más tenso, si yo le bajo la temperatura y lo pongo, por ejemplo, debajo de un aire acondicionado en una zona muy fría, Sí. ahí lo que voy a lograr es que esa rigidez o ese proceso que tarda entre 18 y 24 horas a su máxima expresión, Sí. se desarrolle antes. Y si fuese al sol, por ejemplo, eso se va a retardar. Todo Claro, eso ahí son factores contando que se con que analizan. sean por ahí, no sé, una banda muy experimentada, ¿no? Que quiera, digamos, jugar con el horario también para zafar y que no se sospeche de alguien en particular. La verdad es que ni Sí, siquiera o- sabemos cuál es la conexión que hay, qué fue lo que pasó, cuál fue el móvil. Claro. Entonces, la verdad que a Porque, uno por por ahí le ejemplo- cuesta pensar que hayan, viste, mantenido el cuerpo en un lugar. Da la sensación de que lo descartaron cuando pudieron. No, a lo mejor también puede ser que lo tuvieron que tener guardado porque no podían sacarlo del sitio de la escena del crimen primaria, Sí. entonces no lo podés tener sentado en una silla o puesto en el piso, lo tenés que tratar de conservar lo mejor posible para cuando vos lo quieras trasladar. Entonces, dentro de esa posibilidad de mantenerlo lo mejor posible, Sí. si lo pones en una heladera ya automáticamente modificaste todo. Claro. 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 Porque Ahora, los Gastón. procesos... Sí, no te escucho. Termina. No, te decía que los procesos de esos de descomposición que nosotros tomamos como referencias para establecer la data de la muerte van a estar modificados por esta acción del frío. Un cuerpo que tiene 12 horas de muerto cuando es encontrado, según la data que indica el forense del lugar, más allá de lo que diga la autopsia después, cada hora que pasa de un cuerpo en descomposición elimina a lo mejor la posibilidad para la autopsia de encontrar la causa de muerte. No, la causa de muerte no la vas a... O sea, por más que pase el tiempo no se pierde. Ajá. Menos si estamos hablando de un cuerpo que tiene 12, o máximo te puedo decir, hasta 36, 48 horas, vos la causa de muerte la vas a tener. Ajá. Sí, porque el proceso de la rigidez cadavérica, que es la instalación y la fase de desinstalación, Sí. no te borra las lesiones internas. Ahora, si ya pasa el cuerpo, si se encuentra en un estado avanzado de descomposición, sí. Pero hablamos de 12 horas. Por lo tanto, la data no la vas a perder. Las lesiones van a seguir estando, por eso hay que diferenciar lo que son las lesiones contusas, que eso se hace con estudios histopatológicos, es decir, se hacen cortes para buscar infiltraciones, de lo que se denominan livideces cadavéricas, que es por un efecto de físico, Sí. la sangre tiende a descender y se deposita en las superficies del cuerpo más bajas. Pero si el cuerpo se va moviendo, imagínense un pollo al espiedo, no es muy buena la comparación, pero para que la gente lo entienda, Sí. el pollo al espiedo va girando continuamente. Sí. Si yo el cuerpo lo voy girando continuamente, esas livideces no se llegan a instalar. A ver, Gastón, espera, porque lo veo a Federico que está chequeando información. Creo que está chequeando un dato Sí, hay un que da- apareció de último Sí, momento. hay un dato dando vuelta, Gastón, que quiero compartírtelo. Espera, vamos, tiralo como último momento. Sí, Si lo, sí, ¿lo sí, tenemos chequeado o Es no que no, todavía? no, Bueno, porque- pero lo podemos poner en potencial. ¿Te parece? Sí, como A quieras, ver. o sea... Tirame el último momento, dale. Último momento. Porque este dato que nos trae Federico puede cambiar el móvil de este crimen. Dale, Fede. A ver, Gastón, hay algo que no me está cerrando, pero que tiene que ver con lo siguiente. Hay una lesión en uno de los ojos muy característica, muy puntual, y los investigadores lo ponen en duda. ¿A qué me refiero con esto? No tienen claro si es, en primera instancia, con los peritajes, obviamente que se está trabajando por ahora en estas horas, si es de arma blanca o si es de arma de fuego, y se habla de que si fuese de arma de fuego lo hubiesen rematado en el piso. O sea que fue ejecutado. Exactamente.
Bueno, a ver. Yo creo que para un perito o para alguien que está acostumbrado a esto, Pero entender pará, una lesión vos decís, el golpe que tenía en la cara no sería un golpe, sino un... no sería un o una disparo. lesión, es que, claro, no está claro, pero entiendo que para un perito es fácil darse cuenta de eso, si es un cuchillazo, Claro, lo si digo hay así, o un corte, tiro. si hay un Por eso tiro. yo No, preguntaba si el estado del cadáver permite en una autopsia preliminar en el lugar identificar si es un golpe o un disparo o un corte con arma blanca. A ver, en el lugar, lamentablemente, en la escena del crimen no se hace una autopsia. Lo que se hace es un estudio físico externo del cuerpo Sí, para determinar, o sea, a ver, qué tipo de lesiones presenta a simple vista. sí, Después, las características propias de las lesiones se analizan cuando se hace en el momento de la autopsia, la lesión que puede llegar a tener, o sea, piel hacia adentro. sí. Ahora, yo Ahora, digo, esa primera inspección ocular que se hace del cuerpo no permite distinguir si puede ser un golpe o un disparo o una puñalada. No, sí, o sea, tenemos características en la piel totalmente diferentes. Es Claro. decir, yo, por ejemplo, un Por eso me orificio- llama la atención la Claro, pero duda. no puede ser, por ejemplo, que se haya, no sé, digo, inflamado o comenzó el proceso de descomposición y tal vez no lo alcanzaron a distinguir, porque me parece muy raro que no lleguen a reconocer una cosa de otra cuando por ahí parece tan evidente, ¿no? No, pasa que, bueno, O tal vez no, la Gastón acción de lo- animales. estoy Gastón lo pensando. lo va a saber mejor. A veces la bala cuando es, o sea, que el tiro cuando es una distancia corta, la bala deja una marca. Cuando es a distancia larga, la Pero bala deja dejaría una un marca. orificio. No, a ver, el orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego es el mismo. Es decir, va a ser circular. Ahora, una herida punzo cortante Claro. va a ser una herida que va a tener unos labios abiertos hacia los costados, de acuerdo al ancho de la hoja. En un lugar voy a tener una característica circular o semicircular, en el otro voy a tener como si fuese una punta de flecha. Eso me va a hacer para mí la coleta de entrada, la coleta de salida. Ahora, de acuerdo después al disparo de arma de fuego, yo voy a tener, si el disparo es a muy corta distancia o a corta distancia, voy a tener características tales como la quemadura, el tatuaje, el ahumamiento. Todo eso se determina a simple vista si el tipo de lesión. Después se complementa en la Claro. operación de autopsia cuando yo hago ese estudio de la lesión interna, que es el caso de un proyectil, la trayectoria de ese Claro, proyectil. puede llegar a tener una marca Si no también en la tengo ni- nuca, ¿no? Depende si hubo orificio de Exacto, o salida sea, o no. si fuese un disparo de arma de fuego en la cabeza, yo voy a tener, dependiendo del calibre y el tipo de munición, voy a tener un edificio de entrada y un edificio de salida. Claro. Eso sí se puede determinar, y si no, cuando se hace esta autopsia, si el proyectil se desfragmentó y queda en el interior del cuerpo, yo voy a tener los fragmentos de ese proyectil para después determinar, bueno, si esto se trata de una lesión de arma de fuego, esto es una lesión punzante, porque a lo mejor yo uso un punzón, que el punzón va a dejar una herida diferente hasta la de un cuchillo. Entonces se puede establecer el mecanismo de acción, es decir, una herida cortante, punzante, perforante. Y cambia después, de también, acuerdo, Gastón, el tipo de herida, el tipo de ensañamiento con la víctima, de si es algo personal, si está ligado más bien a un negocio, a un ajuste de cuentas, a una pelea. ¿Cambia un poco en general, según tu experiencia, el tipo de herida que tienen las personas que terminan falleciendo? sí, generalmente las lesiones, dependiendo la cantidad, el lugar y la Claro. vitalidad, yo te puedo decir, no es lo mismo un disparo de arma de fuego en la cabeza que 100 puñaladas. Claro, claro. Y tengo que ver si esas 100 puñaladas son todas vitales o si fueron o tengo puñaladas post-mortem o si tengo heridas que ya tienen un proceso de cicatrización que se hicieron con tiempo. Vamos a suponer una persona que está privada de su libertad por la fuerza y yo le voy haciendo cortes Sí. durante una semana. Los primeros cortes van a tener una evolución histopatológica diferente de los últimos. Entonces ahí sí yo puedo establecer un ensañamiento. Gastón, pero Ahora, yo cuando digo... todos son contemporáneos, Sí. no. Yo digo algo ahora, en virtud de este dato que nos acaba de decir Fede y que estamos chequeando, si evidentemente fue una ejecución, ahora sí cambia la escena del crimen de secundaria a primaria, porque fue entonces ejecutado en el lugar donde se halló el cuerpo. No siempre, porque a lo mejor yo lo ejecuté y ahí lo descarté. Claro, por eso O sea, es que fundamental el que- testimonio de las dos personas que lo vieron con vida Ah. por última vez a este chico. Sí, sí, sí. Claro, o sea, yo lo puedo matar, por ejemplo, en una cochera, en un departamento, lo cargo, lo llevo y lo tiro,
por más que tenga un disparo de ejecución, que para saber que es un disparo de ejecución tendremos que determinar primero que es una lesión perforante, es producto de un proyectil de arma de fuego. Después la trayectoria. Sí. Si es de atrás hacia adelante, por ejemplo, a la altura de la nuca, es difícil que haya sido un disparo autoinfligido. Ahora, si yo encima sumo los elementos de las lesiones, los distintos tipos de mecanismos de esas lesiones, o sea, y hago el estudio integral, hay que analizar siempre todo en conjunto. No, y aparte teniendo en cuenta que evidentemente arrastraron el cuerpo, ya descartamos totalmente un suicidio, ¿no? Por el tipo de herida Claro, que por tiene eso- el cuerpo. Porque es Sí. verdad lo que estaba marcando Gastón, si vos tenés un disparo en la cabeza, según la zona, puede también ser un Sí, suicidio. pero si me vos te marcaba disparás Fue en la descartado cabeza, porque si vos lo te arrastraron, lo llevaron, tiene si- otros golpes. si vos te vas a suicidar, no te pegás un disparo en un ojo. No. No, por eso. No, pero, a ver, Es en la 100 lamentablemente, o abajo en el de la boca. lamentablemente no está el manual del suicida como para decir este disparo no es suicida. No, pero de y los sí. casos que hemos Pero- analizado, Gastón, más o Claro, menos. pero a lo que voy es que hay que analizar todo en conjunto Sí, sí, sí. para determinar, bueno, a ver, esta lesión es compatible con, si yo las veo todas de forma aislada, Sí, yo voy a tener los tres mecanismos, homicidio, suicidio o accidente. Ahora, cuando yo los integro, porque son todos parte de un mismo hecho, ¿por qué son todos parte de un mismo hecho? Porque todas las lesiones tienen vitalidad, si me lo dice la autopsia. Entonces quiere decir que todas son contemporáneas. está bien, pero yo digo No una puedo cosa. darle un orden. Gastón, de las tres opciones, ya accidente lo tengo que descartar. Por eso, claro, pues si yo analizo todas en conjunto, si yo solamente tengo un disparo de arma de fuego, Sí, porque vos se supone se suicidó y alguien que se le suicidó en una casa no quiere tener problemas, capaz que en el momento de llevarlo de un lugar al otro le fue generando lesiones. Ah, claro, que vaya Ah. dañando el Pararlo. cuerpo en el arrastrarlo, por Sí. ejemplo, para que no. Pues Está si se bien, murió pero la casa por esas algo. lesiones, claro, pero esas lesiones tienen que haber sido post-mortem, no tienen Claro. que ser vitales, porque y eso una vez que se ya ve, está... después en la autopsia se ve. En la autopsia se va a determinar cuáles son las lesiones vitales, cuáles son las lesiones post-mortem, y después el mecanismo, que eso es importante, de cada una de las lesiones, sí. no se va a poder saber, por ejemplo, cuál fue la primera, cuál fue la segunda, la tercera, la cuarta. Sí se puede establecer, de acuerdo al mecanismo que se haya utilizado, es qué lesión tiene mayor entidad para causar la muerte. Claro. Lo que Ajá. no significa que haya sido la que lo mató. ¿Por qué no repasamos Sí. un poco las lesiones, Gastón, con estos nuevos datos y con esto que estamos conversando, como para que vos a priori, estamos haciendo toda una cosa hipotética, porque obviamente vos no viste el cuerpo, pero digo, hay una lesión en un ojo, compatible ahora con este último dato, y lo ponemos en potencial porque todavía no está ratificado, que podría ser compatible con el accionar de un arma de fuego. Pero también hay lesiones en las vértebras, decíamos, ¿no, Fede? Sí, hay unas lesiones en la parte superior de las vértebras, propio de lo que se entiende de manera preliminar como una golpiza. Hay que, entiendo, Gastón, que hay que pegarle a alguien lo suficiente para lesionarle las vértebras. Estamos Yo hablando... estoy pensando a golpear a alguien en el piso, por También, ejemplo. Y otra también, Cuando caen al piso, también que los terminan porque- pateando, es una zona que después termina muy, muy herida en el piso. Está bueno lo que decís, Valen, porque también tiene lesiones en el abdomen y lesiones en el pecho con hematomas. Entonces, tiene un Sí. poco de compatibilidad con lo que decís. No, y Le algo que- pegan en el piso. Y algo que le quiero preguntar a Gastón, si esas lesiones que tienen las vértebras superiores pueden causar la muerte a una persona. Sí, dependiendo del tipo de lesión que vaya a tener la vértebra, sí. No se olviden que dentro de las vértebras va todo el canal medular. Si yo en la fractura de la vértebra tengo una lesión importante, a lo mejor no le llega a causar la muerte de forma instantánea, pero sí, dependiendo el grado de afectación de ese tronco medular, puede causarle la muerte. A lo mejor no solamente le causa la muerte, sino le causa la imposibilidad de movimiento, es decir, Claro. ya sea de sus miembros superiores, de sus miembros inferiores. O sea, y hay algo fundamental, esas lesiones que se comprueban piel hacia afuera, Sí. hay que ver piel hacia adentro cuál es el grado de lesionabilidad que tienen y esa infiltración. Entonces ahí vamos a poder terminar. No es lo mismo que me peguen una piña en la nuca, que me peguen con un bate de béisbol en la nuca o que me pase la rueda de un auto por la nuca. ¿Y puedo decir algo más, Gastón? Vamos a suponer que la causa de muerte de este chico fue ese golpe brutal en las vértebras y después de muerto puedo tener ese disparo en el ojo si es que realmente la autopsia
así lo confirma, es decir, el disparo fue post-mortem. Claro, pero para que sea un disparo post-mortem, por ejemplo, en el orificio de entrada del proyectil, no voy a tener la característica de la infiltración hemática. Es decir, cuando se lesiona la piel y la persona está con vida, la piel está compuesta de miles de vasos sanguíneos, Sí. los cuales al lastimarse la lesión, la piel, ya sea por un golpe contuso, por una lesión punzante, por una lesión perforante, como puede ser el caso de un proyectil, si está con vida todavía la persona, esos vasos sanguíneos siguen irrigando sangre y van a formar un borde muy rojizo. Ahora, si la persona no estuviese con vida, al no haber irrigación, esos vasos sanguíneos no van a generarme ese borde rojizo, sino que va a ser un borde claro. Ajá, Ahí pero por igual, eso es que yo puedo aunque, diferenciar las heridas. aunque quede ese borde claro, ¿puedo identificar que es un disparo? Sí, pues si no te... A ver, no solamente eso a mí me va a determinar la lesión si es vital o es post-mortem. Es lo único. Ahora, después el mecanismo, tengo que ver si es un disparo de arma de fuego. Sí. Primero, si no tengo el orificio de salida, el proyectil lo tengo que tener adentro de la cabeza. Claro. Claro. Si no Ajá. tengo el proyectil dentro de la cabeza y no tiene orificio de salida, eso no es producto de un disparo de arma de fuego. Pudo haber sido una lesión punzante con un elemento de forma circular. Ahora, ese elemento de forma circular, dependiendo la punta como la tenga, me va a generar... Claro, podría ser un corte con Una- un palo, con una rama. Sí, o vamos a Un suponer fierro. que Espérame. se usa un Sí. sacabocado. Ese Sí. sacabocado, que es circular, va a tener una conformación en la piel de lesión diferente a la de un proyectil, porque la velocidad es distinta, la lesión que se genera en la piel también es distinta. Entonces, todo eso son estudios complementarios que se hacen piel hacia afuera y piel hacia adentro. Gastón, igual también hay una cuestión que cambia un montón. La escena del crimen, una cosa es pensar, porque la verdad que estamos muy perdidos porque no sabemos qué fue lo que le pasó a este chico y los familiares tampoco tienen, aunque sea una línea de investigación, de decir, bueno, estaba metido en algo, a alguien le había jurado venganza, recibía amenazas. Una cosa es pensar en una pelea, Te agrego algo, que tal vez Valen. tuvo una lesión mortal, y otra cosa es pensar en un balazo. Ya estamos hablando de alguien que estuvo preparado para matarlo. No tenía ninguna denuncia de ningún tipo, no tenía antecedentes. Este chico estaba, lo que se conoce en la Limpio. jerga, limpio. Sí. Y ¿Cómo? nadie lo Tiene estaba 16 amenazando. Limpio. Sí, sí, limpio. Tiene 16 años. Yo entiendo que tiene que... Pero a veces, bueno, lamentablemente a veces contamos Pasa casos de pibe de 15 que son un desastre. Pero no, bueno. a veces Bueno, hablamos de Rosario, chicos de 16 Rosario, años, claro. por ejemplo, que San se agarran Martín. a trompadas a un nivel que vos decís se pueden matar por los golpes que También, se dan. claro. Tal vez que el otro se asuste, descarte el cuerpo, pero ya si vemos un disparo, estamos hablando de otra cosa. ¿entendés? Sí. Estamos Fede, hablando de alguien que bueno, estuvo acá- preparado. Hay que ver también los estudios toxicológicos que se le realicen Claro. a la víctima, ya sea en sangre, en orina y en el pool de vísceras, para saber si hubo alguna sustancia que lo haya puesto en un estado de indefensión, que haya consumido algún tipo de estupefaciente, que haya derivado después por ese consumo de estupefacientes en una discusión, en una pelea. Ya, es un estudio que se hace integral, si tenía redes sociales, si tuvo alguna discusión en una red social. Ahora, Gastón, Comentarios que le Gastón, dejaban. en base a toda esta pericia, a toda esta investigación, ¿cuánto puede cambiar el testimonio de las personas que lo dejaron ahí? Obviamente van a tener su defensa y demás, o de algún testigo que aparezca. ¿Cuánto puede cambiar a todo esto que vos dijiste? Después, Sí, te cambia todo. Si yo, por ok. ejemplo, soy el autor del hecho y empiezo a declarar y declaro una cosa, después me vuelven a preguntar, cambio la versión, o empiezo a aportar datos que los investigadores vemos y para esto no me cierro. O sea, una cosa es... Pero la autopsia lo puede que- contrarrestar eso, puede llevarlo para otro lado de la causa. Sí, pues, a ver, si yo digo que, por ejemplo, yo lo vi ayer a la mañana, Sí. o, por ejemplo, cuando apareció, vamos a suponer, a la noche, a la tarde, horario hipotético, a las 20 horas, Sí. y yo digo, no lo veo hace 2 días, pero después resulta que hay pericias que me determinan a mí que sí que lo vi, y la autopsia me Claro, ahí te pone convierte en dentro sospechoso. del rango de la data de la muerte, y yo ya no puedo decir no lo vi, o no tengo nada que ver. Ahí empiezo yo a tener mis contradicciones, que son las señales de alarma que va despertando en los investigadores. Gastón, Sí. para un investigador, con la experiencia que vos tenés, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuál es el cuerpo más difícil de analizar? ¿Qué tipo de condiciones complican para saber qué fue lo que pasó, cuándo pasó? Bueno, los cuerpos que están en un estado avanzado de descomposición
voy a poder llegar a tener algún tipo de manifestación en las partes óseas. Sí. Porque las partes blandas, lamentablemente, ya van a estar en ese proceso de Ahí te desintegración. perdés de los hematomas, Ahí de te los perdés, golpes. claro, de los hematomas, de las livideces, porque se confunde todo, o sea, no tengo posibilidad de diferenciarlos. Lo mismo que pasa en los cuerpos calcinados. Claro. De acuerdo al nivel de calcinación, yo a lo mejor pierdo, desde el punto de vista de la descripción de las lesiones, por ejemplo, estas características de vitalidad, de postmortem, y hasta incluso los mecanismos. Ni hablar de la transferencia que se puede producir entre víctima y victimario por ADN de contacto. Cuanto más pasa el tiempo, Sí. más se va a perder ese ADN de contacto. Y esas quemaduras que presenta el cuerpo, de las que daba información Fede, Gastón, habría que ver también de qué tipo son, ¿no? Porque podrían ser quemaduras de cigarrillo, porque si tiene el cuerpo quemaduras, podemos hablar de dos cosas, o de tortura, todavía con este chico con vida, o también podemos hablar de un intento de cremar ese cuerpo, o sea, de prenderle fuego, ¿no? Claro, pues hay que ver esas quemaduras que se ven a primera vista en el lugar, que para mí es uno de los errores que se suelen cometer, que es, por ejemplo, desvestir el cuerpo en la escena del crimen. Para ver la quemadura yo a lo mejor lo tengo que desvestir o lo tienen que haber desvestido. Espera, Gastón, porque en este tenemos... proceso de desvestirlo, Sí, tenemos más información. A ver, escuchá con atención. Fabio. Sí, información directa me está llegando desde gente que está vinculada con este caso, con la muerte de Santiago González. En este momento me están diciendo que empezaron algunos allanamientos cerca de la casa de donde vivía la víctima en Salta 2020, en el barrio La Movediza. Están investigando. No en la casa, sino en los alrededores. En los alrededores, Ok. exactamente. La Movediza, para la gente, es donde vivía él. Exactamente. Que no es donde lo encontraron el cuerpo. Claro, Ni tampoco donde él se baja del auto. Exactamente. La Bien. Movediza es el lugar donde él vivía. Sí. Bueno, ¿qué están investigando con estos allanamientos? Redes de él, redes de personas vinculantes con él, celulares y sobre todo el ambiente cercano, es lo que me están informando en este momento con algunos allanamientos por parte de la policía. Es que En este momento es lo que se está haciendo ahora en Tandil. Es que lamentablemente lo primero, y ha dado resultado, con lo primero que se cae es con el círculo más chico. Sí, con los amigos, Los con la amigos gente del barrio, la familia. Los amigos yo te lo pongo en tercero o cuarto. Lo primero son la familia. Sí. En la mesa chica de la familia es donde primero se le cae. ¿Quién hizo la denuncia por paradero? La madre. La Tengo madre. entendido que es la madre. Y el hermano es quien reconoce el cuerpo en la zona donde estábamos viendo recién el operativo. Es más, cuando le dicen al hermano que puede llegar a ser, él pasa la barrera de los policías y va directamente al cuerpo. Lamentablemente, no estamos diciendo acá que la familia es responsable, para nada. No, al pero siempre es lo contrario. primero que No, se investiga. Pero es siempre verdad. es lo primero por donde se va. Exactamente, es porque cualquier dato puede sumar. Última comunicación, último mensaje a algún chico, alguna chica, algún amigo, alguna persona del entorno que pueda tratar de empezar a dilucidar qué fue lo que pasó con la muerte de Santiago, ¿no? Que, bueno, más que nada lo que está investigando la policía es los últimos datos con vida de él, a ver dónde escribió, con quién se comunicó, para tener algún dato más cercano para tratar de empezar a Que el entender. tema es que si no tienen celular, por eso es complicado. Yo pensaba, quería preguntarle también a Gastón, ¿qué posibilidades hay o porcentaje de que quede impune un crimen de estas características? Por más que hable la autopsia, si no hay cámaras, no hay celular, supongamos, no se encuentra ningún tipo de elemento y no puede haber sospechas, pero a ver, indubio pro reo, o sea, si no tenés prueba contundente o conducente en la causa, parece un crimen bastante complicado de resolver. no, a ver, el crimen perfecto no existe. Existen a lo mejor malas investigaciones. Acá voy a tener toda la información que me va a dar la operación de autopsia. Las informaciones que van a surgir de las declaraciones de los familiares, que van a decir, bueno, a ver, yo tengo la certeza que se fue el lunes a las 10 de la mañana. Bueno, yo ya sé que del lunes a las 10 de la mañana hacia acá fue el hecho. Ahora, si la autopsia me limita o me establece un margen horario, yo ya empiezo a acotar y después, lamentablemente para los autores, siempre se dejan rastros. Es decir, el principio de intercambio entre víctima y victimario se da, porque se da en todos los aspectos de la vida. Ustedes toman un café en un bar y acaban de dejar ADN suyos y se llevaron del bar algo que antes
antes no tenían. Estaba pensando Entonces, en lo las que hay que- pisadas ahí en el pastizal, si había barro, ¿no? Veo que la tierra está seca, pero digamos, algún tipo de marca, alguna bota, una zapatilla, tal Bueno, vez. a ver, yo por ejemplo, si para que se entienda, si yo veo un cuerpo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir hacia el cuerpo por el camino más corto. Ese camino que se me representa a mí para ir desde mi punto hasta el cuerpo que lo veo, Sí. seguramente es el mismo camino que se le representó al autor para dejar el cuerpo o para salir. Bien. Lo que yo debería hacer para no contaminar ese camino o ese recorrido es dar toda una vuelta y entrar por otro lado, porque si no, esas Bien. pisadas ya van a estar confundidas con las mías. Entonces, si encima sumamos que en el lugar se pudo haber desvestido el cuerpo para determinar, vayas a saber qué se trata de buscar en el lugar, porque la verdad es que las lesiones se confirman después en la operación de autopsia, los estudios histopatológicos se hacen en el laboratorio, y en ese proceso de desvestirlo, a lo mejor pierdo elementos que el victimario dejó en el cuerpo. Quiero volver, Gastón, si me permitís, al tema de las quemaduras. En una autopsia se puede llegar a dilucidar si una quemadura es por un intento de cremar un cuerpo o si es por acción de otro elemento, como por ejemplo encendedor, colilla de cigarrillo y demás, como si fuese una tortura. ¿Eso se puede Sí, llegar se puede establecer, primero porque la dimensión no es la misma, la de por ejemplo, la de un cigarrillo, que la del intento de prenderlo fuego. O sea, yo con colillas de cigarrillo no voy a reducir el cuerpo. Sí. Ahora, esa acción del calor o del fuego sobre el cuerpo para tratar de reducirlo o de hacerlo desaparecer, entre comillas, cuanto mayor sea la magnitud, mayor va a ser la lesión que va a dejar. Pero puede ser una quemadura por este traslado del cuerpo sobre una superficie que cuando usted se desliza sobre una alfombra, sobre un piso de madera, sobre un mosaico, de acuerdo a la fricción que se genera una temperatura, hay que ver si esa quemadura es producto cuando se arrastra el cuerpo, si es producto de un ácido, si es producto de una descarga eléctrica. Todo eso se puede determinar con los estudios histopatológicos y complementarios, porque la lesión piel hacia adentro es diferente. Ahora hay una cuestión. Entonces, ¿No hay ninguna cámara en Tandil que lo haya podido registrar alrededor de la plaza, en algún recorrido? Eso Debería- me llama mucho la debería atención. haber. Debería. Está bien, En no la es zona la donde ciudad de Buenos encontraron el Aires, cuerpo- pero alguna cámara particular tiene que haber. Sí, en la plaza sí, en la plaza hay, pero el tema Sí. es el descampado donde fue hallado. Claro. En No, las zonas, ahí las zonas del entiendo que no, y interior, por eso habrán elegido no ese tenés lugar. todo cubierto por Pero algún cámaras. trayecto, aunque sea, ¿viste? No, En alguna incluso, calle, ¿sabes una qué? cámara. Esa cámara puede haber identificado si él, después de que baja el auto, se encuentra con alguna persona. O si se sube a otro. o, O si hacia, se sube, dónde o hacia dónde exactamente. se dirigió caminando. O sea, eso sí es importante, porque se puede reconstruir el recorrido que hizo él Sí. antes de que se haya encontrado sus restos. Lo que pasa, ojo que Charlie... incluso Sí, perdóname, Gastón, un segundito. Mira, la geografía de Tandil es muy compleja. Es una ciudad muy abarcativa, lo que pasa que tiene muchos puntos de entrada donde justamente son descampados. La zona de la Movediza, la zona de los Leones, la zona donde están las cabañas o la zona serrana puntualmente. Son zonas que no tienen cámaras porque es muy descampada, zona agreste y por eso me están comentando que realmente es difícil, están tratando de Además es investigar grande, todo lo que se pueda. Tandil es grande, Tandil es por una más que no ciudad tenga grande. una, Sí, sí. una Es enorme superpoblación, geográficamente es grande y diversa, entonces no es tan simple cubrir todo con cámara. No, Como no, una por ciudad. supuesto que no, pero me llama la atención que alrededor de una plaza sí debe haber casas. Que no haya alguna cámara, tal vez de un garage, de un negocio, algo chiquito, no digo un domo en el medio, pero me llama la atención que nadie lo haya visto. Hay que ver, ¿en qué horario dicen los testigos que lo dejaron en esta plaza, Fede, se sabe? O El- para saber si había mucha circulación, el si lunes algún a la vecino lo noche. cruzó. Era la noche, no se sabe No, el bueno, horario. tan tarde No, y no. además iban para un campo. Lo que sí se entiende es que, por lo menos de manera preliminar, tendría 12 horas de muerto desde que el momento que lo encontraron en Santiago. Bien. Por lo menos como a para ver, tener a un ver. poco más de información. Todo este caso lo está siguiendo la UFI 8 a cargo del doctor Gustavo Morey. Gustavo Morey. Capaz que a lo mejor podemos llamarlo para ver si nos puede dar alguna información. Es el fiscal, el doctor Gustavo Morey, de la UFI 8. La víctima, como decía Federico, fue identificada como Santiago González, de 16 años. El domicilio es Salta 2020 del barrio La Movediza. El joven
se ausentaba desde su casa desde la noche del lunes. El último contacto con su familia fue cerca de las 20. El aviso a la policía del encuentro del cadáver lo hacen transeúntes que pasaban por este lugar donde fue hallado el cuerpo. Y un dato que no es menor. Los transeúntes dicen que vieron el cuerpo de este joven con signos de una brutal golpiza. Es Ahora decir, ellos que vieron un estuvieron, golpe, un hematoma, algo es vieron decir, en que la estuvieron cara. cerca del cuerpo. Y si te fijas, ahí los forenses están trabajando y es al costadito nomás de ese camino de tierra. No es que está tan metido en el terreno, por esto mismo que estábamos hablando con Gastón, de cuánto arrastre se puede llegar a ver, digamos, las lesiones que llega a tener el cuerpo. Sí. Ahí estamos viendo las imágenes de los forenses trabajando en ese lugar y también hay algo que falta determinar, que es qué pasó con el celular y qué se puede rescatar del celular aún sin tenerlo, ¿no? ¿Cuál fue la última antena que impactó? Si hay algún registro de conversación, ¿se puede, Fede, acceder de alguna forma a las conversaciones si no tenés el aparato en sí? ¿Se le puede pedir a la empresa Sí, que se diga puede. cuáles son las Sí. conversaciones para ver No es con un- alguien se iba a encontrar o por qué lo dejaron ahí? O es como me dejas de paso, me tirás por acá y yo después me voy. No es un trámite fácil No, cruzar la información no. con las compañías, ni con las empresas, ni de celulares, ni como puede ser WhatsApp o Facebook en este caso. Hay que ver qué celular es, si es Samsung o si es Apple, que son diferentes tecnologías. Sí. Hay que ver si tiene vinculada la computadora a la nube, si esa nube es de fácil acceso. Hay veces que abrís la computadora y entrás y no tenés ningún tipo de clave porque las tenés asociadas a tus claves de inicio. Hay cosas que no son tan... Mirá, por ejemplo, todos los que tenemos WhatsApp, por ejemplo, algunos lo tienen descargado en el escritorio. En mi caso, en mi computadora, hace doble clic y entrás, porque ya Claro. lo tengo vinculado al teléfono. Eso puede servir. ¿Funciona si el teléfono está desactivado? No. Entonces ahí tenés otra punta. Teniendo en Pasa que cuenta... el teléfono encima lo tenía. Después no sabemos qué pasó con el teléfono. En algún Exactamente. momento alguna antena impactó. Se lo rompieron, Sería- si lo apagaron. Es clave eso, a ver en dónde por lo menos entender. O sea, lo encontraste en un descampado. Sí. Con el rebote de las antenas, muy probablemente quizás sin cámaras podés hacer un trayecto de dónde se movió. Claro. Teniendo en Ahora- cuenta que es un menor, ¿no? También Sí. deberían peritar lo que es los celulares o, no sé, o las casas de los mayores responsables de este chico, ¿no? Digo, los padres. Tal cual, ¿qué o conversaciones o la tuvieron con familia, él? porque Es quizás justamente lo que se están está- investigando en este momento, Se ¿no? está tratando del ajuste, de un ajuste de cuentas, como esbozaban, como en Lamentablemente a veces, y esto es para contar